Buenas tardes amigos. Hoy empezamos un nuevo capítulo de En el Monte. Hoy estudiaremos el Evangelio de Mateo, capítulo 12, del verso 15 al 37. Y este estudio lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte habla de el Mesías, que es el siervo escogido. La segunda parte vamos a hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo, un tema muy interesante. Y el tercero habla de por su fruto se conoce al árbol. Como habíamos visto la semana anterior, cuando Boris nos hablaba de los religiosos y las persecuciones que tenía Jesús, Jesús a pesar de eso prefiere seguirse retirando y haciéndose a un lado. Pero los fariseos lo seguían buscando para acusarlo, para desprestigiarlo, para condenarlo a muerte. Esa era su preocupación de los fariseos. A pesar de esto, Jesús sigue sanando y sigue diciendo a la gente que no comente de que Él lo hizo porque no era su tiempo ni de brillar como persona ni nada de eso. Él tenía un ministerio que cumplir. Pero empecemos leyendo el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 15 al 21 vamos a leer en esta primera parte. 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contendrá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperan los gentiles. Miren, en este momento Mateo, en lo que está hablando Mateo, está demostrando el carácter de Jesús. Él busca siempre agradar al Padre y cumplir la voluntad, y así cumplir su ministerio, porque eso es lo que vino a hacer Jesús a la tierra. Pero, ¿qué dice en Mateo 3:17 con respecto a quien se agrada de mi alma? Dice Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Recuerdan? Esta es una parte que sucedió cuando Jesús estaba siendo bautizado por Juan el Bautista. En Marcos 1:11 dice: Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo que está buscando, lo que estamos hablando es que se está reconfirmando este pedazo de la profecía de Isaías. En Mateo 3:16, justamente en el momento cuando Jesús estaba siendo bautizado, dice: Y Jesús, después que fue bautizado, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Miren, todo lo que estamos hablando en este momento tiene que ver mucho con este trozo de la profecía que está en Isaías y que está haciendo mención Mateo. Entonces, al ver estos otros tres versículos, estamos dándonos cuenta de que se está cumpliendo las cosas que Isaías había dicho. Durante este tiempo Jesús anunciaba siempre que vendrá y que habrá juicio sobre los pecadores, pero también anunciaba salvación. Y también se compadecía de aquellos que necesitaban, aquella gente que estaba desesperada, enferma, que tenía muchas aflicciones. Jesús estaba compadecido de ellos. Así dice en Mateo 12:20. Pero seguiremos. ¿Qué dice Isaías 53:7 al respecto? Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Estamos reforzando un poco la enseñanza que está en Mateo 12:19. Porque esto que ha pasado en aquel tiempo, todavía los fariseos, a pesar de ser los maestros de la ley, no querían entender, no daban crédito a lo que estaba pasando con Jesús. Y Jesús está empezando su ministerio, está haciendo todo el trabajo que ha sido encomendado por el Padre. Y en ese tiempo los fariseos andan en guerra y andan buscándole
a Jesús, como decimos comúnmente, 3 pies al gato, y él no se deja, ¿no? Pero leamos realmente qué es lo que decía la profecía en Isaías 42, del 1 al 4. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Verso 2. No gritará ni alzará su voz, ni le hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las cosas esperarán su ley. Miren, esa es la parte en la que Jesús está cumpliendo lo que Isaías ha dicho hasta este momento. Y realmente debemos entender nosotros ahora, porque esta es una enseñanza que debemos traerla a nuestro tiempo. Y este es un momento en el que nosotros debemos estar convencidos de que Jesús no se distrajo ni a diestra ni a siniestra. No descuidó su ministerio, no descuidó a lo que él realmente venía. Él vino a entregar un mensaje de salvación, vino a salvarnos y también vino a curar a aquellas personas que estaban mal. Él hizo demostraciones de milagros y de todas estas cosas, pero que realmente en su tiempo no fueron bien comprendidas. Y vamos a ver un poco más adelante en el estudio cómo es que estas cosas fueron todavía rechazadas y fueron mal interpretadas. Pero esta primera parte en la que vemos de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, es algo impresionante porque aquí vemos que todo lo que Él ha hecho, lo hizo bien. No se exasperó, no se salió de lo que Él tenía que hacer, a pesar de que los fariseos lo andaron buscando y viendo las maravillas que Él hacía, ellos no creían y empezaban a decir, no, no es así o es de otra manera. Y a veces nosotros nos dejamos llevar también por nuestras pasiones personales. Miren, si nosotros seguimos nuestra misión en esta tierra, vamos a saber cuál es el camino que debemos seguir. Y nada debería apartarnos de ese camino, más nosotros deberíamos estar enfocados en lo que el Señor quiere que hagamos aquí en la tierra. Entonces, si nosotros logramos cumplir nuestra visión, nuestro propósito, entonces vamos a ser coronados con lo que el Señor tiene para nosotros. Y yo insto a todos mis hermanos, a todos ustedes, que ustedes puedan seguir el camino que el Señor les ha trazado. Nunca es tarde para buscar si es que no lo has encontrado, porque puedes haber llegado recién a los pies de Cristo. Entonces es momento en que busques cuál es el camino que tienes que seguir. Vamos a entrar ahora a la segunda parte. Vemos cómo los fariseos que llegaron de Jerusalén en búsqueda de desacreditar a Jesús y sus milagros, solamente en esta vez hacen una acusación, que lo vamos a ver en el verso 24, que está un poco más adelante. Y Jesús responde a esta acusación con una cosa muy tremenda, con algo que todos podríamos caer en esta manera de pensar o de hacer, y me gustaría que pongan un poco de atención a lo que va a suceder. Por otra parte, esta segunda parte también se encuentra escrito en los evangelios de Lucas y de Marcos. Entonces son los 3 evangelios que hablan de esta parte muy acuciosamente. Mateo 12, verso 22 al 32 dice: Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían:
Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Miren cómo en este momento los fariseos ya están hablando de algo que no deberían decir. Echa demonios por Belcebú. Veamos qué dice Marcos 3:22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Eso es lo que Marco está relatando el mismo pasaje con otros términos. También vemos en Lucas 11:15, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y obviamente Jesús se enoja porque él no puede decir yo estoy botando demonios por los demonios. Él no era demonio, esto no aceptaba. Entonces, como a él le están atribuyendo que echa demonios por los demonios, él pues se enoja, ¿no? Él se molesta. Y como ya le han ido acusando en otros tiempos, en otros pasajes, si ustedes recuerdan en Lucas 13:11, también le acusan a Jesús cuando sana a una mujer que estaba doblada y que no se podía enderezar. ¿Cuándo lo sana? El día de reposo. Entonces, en este caso está haciendo una sanación Jesús de una persona que es muda, y ahora si vemos esta otra parte está hablando de una persona que estaba con una enfermedad de que no se podía enderezar, estaba encorvada. De todos modos siempre le andaban buscando algo en que más buscarle a Jesús para desprestigiarlo, porque la cosa era desprestigiarlo a Jesús, no era otra. Continuemos con la lectura. En el verso 25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Verso 26, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Obvio, dice, ¿cómo Satanás va a votar a Satanás? ¿Cómo Jesús va a votar a Jesús? ¿Cómo el diablo va a votar al diablo? ¿No? Eso es una división de una casa. ¿Cómo el papá va a votar al papá de la casa? Eso es lo que está queriendo decir. Pero ¿qué dice en Marcos 3:23? Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Mire, es el otro evangelio en el que está relatando la misma porción de la historia en este momento. ¿Cómo Satanás puede echar fuera a Satanás? Y vamos al verso 27. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Increíble, porque está diciendo, si yo echo por Belcebú, ¿por quién echan demonios sus discípulos de ellos? Pero veamos, aquí hay una aclaración un poco más interesante en la traducción en lenguaje actual. Mateo 12:27 dice, según ustedes, yo expulso los demonios porque Satanás me da ese poder. Si eso es cierto, entonces, ¿quién les da poder a los discípulos de ustedes para echar fuera los demonios? Si ustedes me responden que Dios les da ese poder, quedará demostrado que ustedes están equivocados. Miren, esta traducción es un poco más explícita para nosotros, porque él está hablando de que le digan quién es el que le da poder. Para este momento los fariseos y los escribas ya habían pronunciado en contra de Jesús, porque tenían dos opciones nada más. Una era aceptar el milagro, que viene de parte de Dios, pero con esto avalarían el ministerio de Jesús, lo cual no querían hacer. La otra opción fue desacreditar el milagro, pero como era algo que realmente había ocurrido, porque todos lo habían visto, lo único que les quedó fue decir que Jesús había obrado por el diablo y que había echado a los demonios. Entonces se fueron por un camino que no deberían irse, por no aceptar el ministerio de Jesús. Continuamos con la lectura. En Mateo 12, verso 28 dice,
Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Miren, esta afirmación que está en el verso 28, que acabamos de leer, está diciéndonos de que esta liberación que ha hecho Jesús viene de parte de Dios. Significa que Él es más poderoso que Satanás. Y realmente debemos reconocer nosotros que esto es así ahora. Pues de lo contrario estaríamos entrando en un... No quiero reconocer esto y no sé qué es lo que está pasando. Pero ¿qué dice Lucas 11:20 al respecto de este versículo 28? Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Está reforzando este momento en el que Él ha echado demonios por el Espíritu de Dios, dice en la Reina Valera, y en en Mateo dijo Espíritu de Dios, y en Lucas dice el dedo de Dios. Pero continuemos un poco más adelante. En Mateo 12:30, en la traducción en lenguaje actual, dice, el que no está de mi parte, está contra mí. El que no me ayuda a atraer a otros para que me sigan, es como si estuvieran ahuyentándolos. Mire, esto es una cosa impresionante. Esto es como para volar la cabeza, porque en uno decía, el que no está conmigo no recoge, desparrama. Pero en la traducción en lenguaje actual dice, es como si estuviera ahuyentándolos. Miren, tenemos que estar alineados con lo que está haciendo el Señor, para que ayudemos a lo que Él está haciendo y no estemos ahuyentando, como dice esta otra traducción. Vamos a Mateo 12:31 y continuamos. Por tanto os digo, todo pecado y toda blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Oh, qué impresionante, ¿no? Estamos en una complicación, porque el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón. ¿Y qué es blasfemia? Veamos un poquito. Blasfemia proviene del griego blasfemia, la cual es una expresión muy fuerte que significa proferir denigración o maledicencia sobre alguien. Eso es lo que significa blasfemia. Entonces es una cosa, pero tremendamente complicada. La palabra Belcebú, en la que habla también el pasaje, es un término que utilizaban mucho los judíos para referirse al diablo, la cual provenía del hebreo Baal Zebub, que por cierto está en Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 3, que lo pueden buscar ustedes en su Biblia. Era un hombre, el nombre de un dios pagano, el que antiguamente significaba Señor de las moscas. Esa es la blasfemia, Baal Zebub. Pero cuando vemos un poco más adelante y vamos a Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miren, nosotros estamos para ser perdonados. Nosotros podemos ser perdonados si no pecamos contra el Espíritu Santo. Dice, como dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si confesamos, es una condición. No nos va a perdonar solamente porque
queremos. Eso no va a suceder. Debemos confesar. Entonces, si seguimos un poco más adelante y vemos qué dice Marco capítulo 3, verso 28 al 30, con respecto al mismo pasaje. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Miren, aquí es algo impresionante, porque lo que pasa es que, como los fariseos dijeron, él ha votado, está sacando demonios por Belcebú, están diciendo que están desconociendo al Espíritu Santo, y desconocer al Espíritu Santo fue tomado en ese momento como una blasfemia. Y ese fue el pecado más grande que ellos cometieron, en el que Jesús establece claramente que pecar contra el Espíritu Santo, desconocer la obra del Espíritu Santo, es una blasfemia. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando ya conocemos la verdad, cuando ya sabemos cuál es el camino, y volvemos a pecar, estamos desconociendo lo que el Señor ya lo ha hecho. Cuando volvemos a pecar sabiendo que eso está mal, estamos desconociendo lo que la Biblia dice. Entonces estamos entrando en un problema muy serio cuando hablamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque Él ya nos ha dado a nosotros convicción de pecado. Si ya nos ha dado convicción de pecado, ¿cómo podemos pecar nuevamente contra Él? Entonces, hermanos, esta es una parte tan importante, tan a veces difícil de comprender y de querer saber, pero debemos estar conscientes de que lo que vamos a hacer de ahora en adelante debe ser mejor. Debemos reconocer que somos pecadores, arrepentirnos y Dios es justo y fiel para perdonarnos. No andemos con la misma cosa que los fariseos, tratando de desconocer las obras del Espíritu Santo. Bueno, y aquí terminamos la segunda parte. Y en un momento empezamos la tercera parte. Esta tercera parte dice, por su fruto se conoce al árbol. Y esto está en Mateo capítulo 12 del verso 33 al 37, que es la última parte que nos toca ver. Y leemos, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mire, y aquí vamos a hacer unas aclaraciones todavía con respecto a otros versos. En Mateo 7:18 dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Está recalcando este concepto que está cimentando aquí este pasaje. En Lucas 3:9 dice, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Bueno, aquí debemos estar nosotros conscientes de qué tipo de árbol somos, qué tipo de árbol queremos ser, qué tipo de fruto queremos dar, qué es lo que vamos a seguir, hacia dónde vamos a ir. Y aquí habla de generación de víboras, un término fuerte, solamente Jesús lo utiliza en el Nuevo Testamento. Y trata a la gente como él cree que se lo merecen. Seguramente que se lo merecían, ¿no? Entonces, pero, ¿qué tipo de árbol queremos ser, hermanos? ¿Queremos dar buen fruto? ¿Queremos estar realmente en la onda de la que el Señor nos está pidiendo? Continuemos y hablaremos un poquito del verso 34,
En Proverbios 30:12 dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Generación de víboras. Mire, hay generación limpia en su propia opinión. Y nosotros somos así, ¿no? Yo no tengo nada que ver, yo no hice, yo soy buena gente, yo soy lo mejor que el Señor ha hecho. Y en nuestra opinión, lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Y en nuestra opinión, lo que pasa es que no cometemos pecados. A veces decimos que los pecados o las mentiritas blancas o las mentiritas piadosas o las piedritas chicas no tienen ninguna significancia con respecto a un pecado de asesinato, de ese tipo de cosas. Pero pecado es pecado. Una vez pregunté, ¿y el pecado piadoso, la mentirita piadosa, pues no tendría que tener condenación? Y me hicieron esta ilustración. Si tú tienes una piedra grande, que es un pecado grande, y tienes una piedra chica, que es un pecado chico, y tiras en un pozo con agua, ¿crees que alguno no va a llegar al fondo? Yo dije, no, van a llegar al fondo las dos. Igual es el pecado. De todos modos, grande o chico, igual va a llegar al fondo. Eso quiere decir que igual se va a saber. Eso quiere decir que igual va a ser juzgado. Entonces no hay esa mentirita de que no, esta va a pasar por arriba. No, no, hermanos, esa no va a pasar por encima. Esa no va a ser obviada. Esa va a tener el curso que tiene. Continuemos. Verso 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mire, en una parte de la Biblia dice que la lengua tiene poder para dar vida y para dar muerte. Y nosotros expresamos palabras que nos van a dar vida o nos van a dar muerte. Nosotros hablamos cosas ociosas de los cuales dice el Señor que tenemos que dar cuenta. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos esas conversaciones medias subidas de tono o de color rojo, como decimos, con esos cuentitos medios picantes? O cuando estamos hablando mal de alguien, cuando sabemos que eso no es verdad. Entonces, esas palabras ociosas, esas cosas que a veces decimos por decir, no, es que es mentira, hermano, era un chistecito nomás. No debería haber esos chistecitos, porque aquí está la palabra, dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Tenemos que cuidarnos de lo que estamos hablando, porque ese es el fruto que vamos a mostrar. O sea, ahí decía, un poco más adelante, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, ¿y qué hemos colocado en nuestro corazón? ¿Buenas cosas o malas cosas? Porque si de la abundancia del corazón habla la boca, ¿qué estoy poniendo yo en mi corazón? Estoy poniendo cuentos picantes, estoy poniendo malas palabras, estoy poniendo chismes, estoy poniendo ese tipo de cosas, porque eso es lo que voy a hablar. Si yo me pongo a ver solo una novela, yo voy a hablar solo de esa novela. Pero si yo leo la Biblia, ¿de quién creen que voy a hablar? Pues de la Biblia, porque eso es lo que está entrando a mi corazón. Eso es de lo que vamos a hablar y a eso se refiere este pasaje. ¿Qué estamos colocando nosotros en nuestro corazón? Y de eso vamos a rendir cuentas, de lo que estamos metiendo a nuestro corazón, a nuestra mente, de lo que vamos a hablar. No se olviden que en todo este pasaje, cuando habla de su fruto, se conoce al árbol. El árbol es igual al hombre en la palabra. Entonces, nosotros somos ese árbol, nosotros vamos a rendir cuentas de lo que estamos hablando. Nosotros vamos a rendir cuentas de los frutos que estamos criando, que son nuestros hijos. Nuestros hijos son los que van a hablar de nosotros, si hemos educado bien o hemos educado mal. Si los hemos llevado por el buen camino o los hemos llevado por el mal camino. Si hemos dejado que se críen como animalitos solos, o nosotros los hemos conducido bien. Esta es la primera responsabilidad. No nos olvidemos que como padres tenemos la responsabilidad de conducir a nuestros hijos a los pies de Cristo.
Por lo tanto, ese va a ser el primer fruto que el Señor va a ver. Y es el fruto que lo primero que ven las personas, nuestros hijos. ¿Cómo se están comportando? ¿Cómo se comportan en la casa? ¿Cómo se comportan en el supermercado? ¿Cómo se comportan en la iglesia? ¿Cómo se comportan en el colegio? Eso es lo que vamos a saber. Ahí va a hablar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Miren, y a modo de conclusión, ya cerrando este pequeño estudio de Mateo 12 del 15 al 37, leamos un poquito de lo que dice Judas, capítulo 1, verso 3 y verso 4. Amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Que luchemos por la enseñanza que Él nos ha dado, dice. Verso 4. Estoy preocupado, pues hay algunos que se han colado entre ustedes y que los han engañado. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño, y que por eso no debemos obedecerle. Piensan que, como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Con razón, desde hace mucho tiempo se dice que la Biblia, que Dios castigará a esta gente. Y cuando hablamos de estas personas que se han colado entre nosotros, dice, hablamos de los falsos profetas, de los falsos maestros, de aquellos que enseñan una doctrina equivocada, de estas sectas religiosas, de aquellas cosas que están entre medio de nosotros, de aquellos que dicen que lo bueno, lo malo lo llaman bueno. Y que estas personas que están haciendo más una manera de ser ellos los protagonistas, cuando en realidad el protagonista es Dios, el protagonista es Jesús, el protagonista es el Espíritu Santo. Los demás somos nada más que agentes que debemos realzar el nombre de Dios. Entonces debemos nosotros identificarnos como hermanos de Jesús, hermanos menores por cierto, pero debemos seguir sus caminos. Entonces, y el Señor cuando se fue nos dejó a su Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, el que nos consuela. Entonces, deberíamos andar en estos caminos, deberíamos pedir sabiduría, que dice la palabra que la pidamos y sin reproche nos la va a dar. Por lo tanto, para saber discernir entre lo bueno y lo malo, entre sacar lo que realmente nos va a edificar y nos va a llevar a la vida eterna o lo que nos va a alejar. Hermanos, este es el tiempo en que debemos reflexionar sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que estamos diciendo y sobre el fruto que vamos a dejar en esta tierra. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un buen tiempo de reflexión, vuelvan a leer la palabra del Señor en estos versos, vuelvan a estudiar. Hay muchas cosas importantes que están escritas aquí. Que el Señor les bendiga, hermano. Buenas tardes.